Hola, buenas tardes, buen domingo. Acá estamos con ustedes una vez más. Hola Pablo, buenas tardes. Buenas tardes, Graciela, a todos nuestros oyentes, ¿cómo están? Pablo, ¿tenés algo que decir o calla para siempre? O calla para siempre. No, bueno, lo que decimos todos los domingos y estamos encantados que nos escriban a nuestra cuenta de Twitter, @porqueprograma, y a nuestro mail, porqueprograma@gmail.com. Pablo, ¿por qué juntamos dos fechas? Está cumpliendo en homenaje al doctor Alfonsín, falleció el 31 de marzo del 2009, se están cumpliendo 10 años. Y bueno, amerita obviamente un programa donde también el día de hoy se conmemora, se recuerda una noche, una jornada sangrienta para la Argentina y dolorosa, que fue el 24 de marzo de 1976 con la llegada de la dictadura militar. Bueno, este equipo entonces de Pablo Marmorato, Claudio Acevedo en la parte técnica y yo, hoy invitamos para que nos ayuden a pensar y hablar de estos dos hechos que están íntimamente entrelazados, a dos muy amigos, además uno de ellos muy cercano a Raúl Alfonsín, es Ricardo Mazorín, y la otra muy cercana a todos nosotros, María Matilde Ollier. Bienvenidos, muchas gracias María Matilde y Ricardo. Gracias por invitarnos. Gracias por la invitación. Ricardo es economista, pero no nos va a hablar desde ahí, o sí, porque por ahí nos tiene que explicar algo de cómo estaba la economía en aquella época y qué pasó. María Matilde, además de historiadora, es cientista política y hoy dirige la Escuela de Gobierno de la USAM, de la Universidad de San Martín. Y bueno, ahí arrancamos nomás con ambos temas. Enlácenlos como les salga, como lo sienten. Ricardo, ¿querés empezar? Bueno, yo no pertenecía al Partido Radical. Originalmente. Originalmente. Pero en la década del 70, en plena dictadura, cuando ya muchos amigos míos habían caído, se habían embarcado, involucrado en la lucha armada, etcétera, con otro grupo de amigos empezamos a revisar de alguna manera lo que en ese momento se pensaba acerca de las posibilidades de la lucha armada como método de transformación. Y la idea era buscar ámbitos de reflexión. No había muchos. No. La verdad es que la dictadura había clausurado todos los ámbitos de reflexión. Por lo menos no a la vista. No a la vista. Privado. Y abierto, sí, sí. ¿no? Excepto hablo de ámbitos públicos, claro, ¿no? Excepto el Colegio de Graduados de Ciencias Económicas, que invitaba a economistas para hablar de economía, y eso al régimen no le molestaba mucho. Entonces decidimos que bueno, era un ámbito e íbamos a escuchar. Bueno, a la cuarta, quinta reunión de escuchar, un señor se nos acercó, que resultó ser, después lo conocimos, Rodolfo Stubrin, que es hoy embajador en Colombia, y era el gerente de la organización. Entonces nos dijo, los veo muy interesados en las discusiones, sí, no quisieran tomar un cafecito, nos reunimos arriba. Bueno, ese día fue el día del enganche. Porque después nos dijo, un grupo de amigos cenamos. ¿Esa fue la cooptación? Cenamos en restaurantes y charlamos, ese grupo de amigos, y lo que luego conocimos eran todos miembros de Renovación y Cambio, pero era la coordinadora, la llamada coordinadora tan famosa en esa época. Estaban todos ligados a Alfonsín. Así que ese fue mi entrada. Yo a Alfonsín lo conocí, también una cosa de debilidad a veces que uno tiene, con un amigo habíamos estado leyendo las transiciones de las dictaduras a la democracia, y nos había llamado la atención la transición griega, la caída del régimen de los coroneles, y había un artículo en la revista Occidente. Leímos el artículo, nos pareció interesante y dijimos, y esto habría que llevárselo a Alfonsín. Esa cosa que uno tiene, dice, Alfonsín estaba en otra, leer lo que estaba ocurriendo. Y que nunca perdió. No. Bueno, hablamos con los muchachos y le dijimos, quisiéramos hablar con Alfonsín para llevarle este documento. Dijeron, bueno, está bien. Alfonsín nos recibió, nos sentamos frente a él, entraba y salía. ¿Qué época era, más o menos? Y esto estamos hablando antes de la Guerra de Malvinas.
Es decir, que Alfonsín ya estaba desde hace rato en la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Y entraba y salía gente, nosotros decíamos, ¿qué hacemos acá? Era difícil conversar con Alfonsín. Entonces brevemente le explicamos, le dijimos, traemos esto porque nos parece interesante ver cómo se procesó la transición en Grecia. Nos agradeció mucho, nos fuimos, muy decepcionados, dijimos, la verdad. Somos unos idiotas nosotros, él es un político, nosotros le traemos un artículo de la revista de Occidente. Bueno, finalmente lo leyó. Esta fue la sorpresa nuestra, fue que lo leyó. Y en la convención del partido, en su momento, algo de lo que estaba en el artículo él lo sugirió, la idea de un presidente que manejara la transición mientras los partidos lograron organizarse. Veníamos de una dictadura sangrienta, los partidos. Ese fue mi primer contacto. Y el segundo fue en el Hotel Savoy, que Alfonsín dio una conferencia con el secretario general del sindicato automotor, donde, bueno, habló del tránsito de la República Corporativa, si se puede llamarlo, del régimen corporativo a la República Democrática. Hizo una exposición brillante. Así lo conocí. Y vos, Matilde, no exijo que me digas lo conocí, no lo conocí. Sí, lo conocí también. Yo sé que sí. Pero ¿cómo hiciste cuáles fueron tus vivencias? Sí, podemos ligar ambas situaciones. Sí, bueno, vos decías las dos fechas, ¿no? Claro. Bueno, las dos fechas son dos fechas que contrastan, autoritarismo y democracia, o sea, dos fechas contrastantes que se penetran, porque la democracia no implica la llegada a la democracia y que automáticamente se eliminó el autoritarismo. Se eliminó el autoritarismo en relación a las elecciones, a la posibilidad de la elección de un gobierno, etcétera, etcétera. Pues permanecen los aspectos culturales, digamos, del autoritarismo, ¿no? Entonces, que llegan hasta nuestros días, ¿vos crees? Me parece. Por eso a veces hay que tener cuidado con los pares tajantes, porque en algún sentido son tajantes y en otros no lo son. Bueno, yo también son historias parecidas, porque creo que muchos compartimos estas historias de haber creído en la posibilidad de transformación social a través de la vía armada o de la revolución, de distintas maneras, a través de la violencia. Y después, bueno, la derrota fue brutal, el fracaso fue brutal, los muertos, lo que todos saben. Y la comprensión, ¿no? Que no fue generalizada, pero también tiene que haber pegado mucho. Sí, comprender. Y entonces también en mi caso empezamos un grupo, así, bueno, juntémonos, revisemos, repasemos textos. Me acuerdo que estábamos en plenísima dictadura y alguien dijo, empecemos a revisar los textos de Marx. Y yo le dije, vamos a ir a un bar con los textos, ¿dónde nos vamos a juntar con los textos de Marx? Digo, yo creo que eso los tenemos todos, los conocemos bastante. ¿Por qué no vamos a leer a Mitre, Sarmiento? Vamos a leer los que, si los leímos alguna vez, los rechazamos así de plano. Empecemos a revisar un poco por qué nos pasó lo que nos pasó, digamos, ¿no? Y también ahí empezó la revalorización de la democracia, y yo entré al CEDES, el Centro de Estudios de Estado de Sociedad, que había creado O'Donnell, y en el CICEA, que el director era Dante Caputo. Y bueno, y ahí lo vi una vez, por primera vez, también en la época de la dictadura, un señor con un ponchito marrón que bajaba el ascensor y era Alfonsín, que en ese momento no era una cara así. No, y no era conocida, una persona famosa. ¿No? Para los que estudiábamos un poco, bueno, historia y nadie se iba a parar en la calle. A saludar, no, si salió del ascensor y como nada, este señor. Me acuerdo que hubo un encuentro de intelectuales, creo que fue en México, intelectuales latinoamericanos, que yo creo que lo organizó Dante Caputo con Alfonsín. Y cuando salieron de la reunión dijeron, sí, muy interesante, pero este señor nunca va a ser presidente. No da tal vez dé para intendente de Chascomús. Los intelectuales siempre tan agudos en la observación de la realidad. Bueno, así que esa fue la primera vez, y en cuanto a lo personal, y después siempre era más bien el contacto con la gente de CICEA, y el día que ganó, que tuvimos una reunión la gente del CEDES con Caputo, que nos vino a contar que él estaba seguro que Alfonsín estaba seguro que ganaba. Eso me impresionó mucho. Él estaba muy seguro que ganaba. Y una semana antes habíamos hecho
una reunión en el Club Político Argentino No, Claro. con Juan Carlos Portantiero, me acuerdo. el estaba- Club de Cultura Socialista. No, el Club Ay, Cultura perdón, Socialista. el Club de no, No me- no, perdón. no me perdón. mezcle los tantos. No, era ni siquiera, era el Club del Sábado. Bueno, porque recién estaban llegando ellos. Ellos recién estaban llegando, Exactamente. el Club del Sábado se llamaba, era una cosa que después Porque ni se juntaron trascendió, los estaba sábados. Oscar Oslak, Sí. Sevillelín, éramos un montón, Frenkel, Roberto, bueno, una reunión enorme. Y me acuerdo que vino un encuestador, que en esa época era una novedad total, y que las encuestas, y el encuestador era peronista, y las encuestas le daban que ganaba Alfonsín. Entonces le ¿Se decía, puede decir el nombre del encuestador? No, Liberto no. Muraro. Ah, Muraro. Claro, sí, claro. Entonces él dijo, si gana Alfonsín, yo habré ganado como encuestador y perdido como políticamente. Y si pierde Alfonsín, habré ganado políticamente y perdido como encuestador. Fue muy gracioso. Y nos fuimos de esa reunión, nos fuimos todos a comer a un bodegón que había cerca del viejo sede, de 70 balcones y ninguna flor, Así en es. el edificio de Pueyrredón y Corrientes. Para la gente más joven, 70 balcones y ninguna flor es un poema donde habla de ese edificio que tiene tanto balcón y no tenía una plantita. Claro, ni una flor. Entonces nos fuimos a comer y cuando nos despedimos, después del almuerzo, los que éramos independientes, los que estaban cercanos a Alfonsín, los que nos consideramos independientes, independientemente de que después votamos a Alfonsín, pero éramos independientes, saludamos a los colegas peronistas ligados al peronismo, diciéndole, bueno, nos van a saludar la semana que viene, después que ganen las elecciones. Nos fuimos todos convencidos que ganaba Luder. Bueno, esa es una de las cuestiones. Vos, Pablo, que sos muy joven y nada de eso lo viviste, yo creo que vos has leído suficientemente como para saber qué se creía aún en los organismos de derechos humanos. Esto por lo que te informaste con respecto a quién iba a ganar en esa época. No, claramente había una opinión favorable a que iba a ganar Luder desde ya. Aunque no Con se toda una quisiera, ¿eh? Sí, no, sí, claro. sí, sí. No. Sí. Con toda una corriente también, bueno, ahí trataba de pugnar, pero obviamente no tenía chances, el partido intransigente, con Oscar Allende, la democracia cristiana, pero todos apostando que las riendas del país la iba a dirigir el peronismo. Incluso Más que ustedes- apostando, descontando. O Se descontando. acordarán- Algunos Exactamente. apostarían, Claro. pero... que en esa época había colegio electoral. Sí, sí. Ah, Y se decía Exactamente. que el PI iba a apoyar a Luder. en Y mi- también se decía que si Augusto Conte MacDonald ganaba, iba a apoyar a Luder. Saluda. Claro. Exacto. Claro, acomodándose en realidad también, haciendo lecturas de lo que sí, venía. pero lo interesa, o en el caso mío, y creo que a muchos nos pasó igual, yo no iba a votar a un candidato que iba a darle la amnistía a los militares. O sea, Claro. que eso era un punto por el cual mucha gente votó al PI, aunque por ahí más allá Mucho de eso, menos de lo que se De creía. lo que sí. En las sí. movilizaciones aparecía mucho más, muchos me parece que pensaron lo mismo que vos. ¿Y qué crees vos, Ricardo, por qué ganó Alfonsín sí. en la provincia de Buenos Aires? Yo creo Voto que peronista, claramente. sí. Yo creo que primero Alfonsín era un político con una gran intuición. Esto es importante. Él ya intuía que el ciclo de la dictadura estaba agotado. No había fecha cierta para decir, bueno, tal día. Pero en el momento en que la dictadura da este golpe de timón con la guerra de Malvinas en un intento más de perpetuarse y sobrevivir, Alfonsín descifra ese momento como la coyuntura que va a abrir la etapa de la transición. Alfonsín estaba seguro que eso era una locura, la guerra se iba a perder, pero que había que tomar posición. Y es un dirigente político que casi en soledad, Por no decir en soledad. por no decir en soledad, porque En la encerración No, de los porque políticos. Alzogaray hizo lo mismo. Ah, este, por otras razones. Por las razones que sean, probable. pero... Pues sí, porque tenía lazos con el imperio. Este, qué sé yo, por lo que fue. pero lo cierto es que es un dirigente que casi en soledad levanta su voz contra la guerra. Y digo en soledad en un momento Y en no que... va al sur. Y no va. Es el único Cuando van- político él y Alzogaray que Alzogaray, no van a apoyar las tropas. cuando van dirigentes, sobre todo del peronismo,
esta idea del apoyo al nacionalismo. Ese fue un momento crucial, porque era una apuesta muy arriesgada. Alfonsín en soledad se levantaba contra la guerra y nadie Digamos sabía que si estaba escrito políticamente que no era Claro. redituable, Claro, parecía. exactamente, pero él pensó que era una conducta ética que debía sostenerse, y a pesar de que muchos consejeros del príncipe decían cuidado, no conviene, él dijo, No digas nada, en no todo digas nada, caso. sí, el tal cálculo, Sí. él dijo, Fíjate vos que dentro de las organizaciones de derechos humanos, en la asamblea la discusión fue tal que no sacó ninguna declaración. mira, eso No no lo logramos recordaba. ni siquiera llegar a un consenso. Ajá. Ahí se buscaban consensos, nunca se Sí, votaban. sí. Y en el caso de Madres, sacó una declaración diciendo los desaparecidos también son argentinos. Es decir, poniéndose del lado nacionalista. Sí. Eso no lo recordaba. Sí, bueno, yo lo vivía desde, Claro, desde desde paso, adentro, claro. sí. Ahí Alfonsín con mucha autoridad ética, zanjó en la discusión, dijo, no, esta es la posición. Lo cual muestra además las firmes convicciones éticas, la capacidad de un liderazgo, ¿no? De asumir los riesgos, hacer la apuesta e ir adelante. El segundo tema era que Alfonsín sí estaba claramente convencido de que la Argentina tenía que resolver el problema de los derechos humanos, que era imposible no ponerlo en la agenda y no ponerlo en la agenda, y que la posición que el partido en ese momento, que se concebía como mayoritario del peronismo, la posición de Luder, ¿no? De que la amnistía era la manera de asegurar la Y hasta transición. por una cuestión de tradición. Sí. Vamos, que Sí, no, ven, sí, que no vuelva a aparecer ahora, ¿no? Pero en fin. Alfonsín pensaba que lo que había que garantizar era el régimen democrático, y que no podían hacer un régimen democrático sin saldar este tema de los Es derechos decir, no humanos. con la salida a la uruguaya. Exacto. Entonces, en eso Alfonsín era irreductible. Dijo, esta es la posición, por lo cual sus primeras medidas tuvieron que ver justamente con este tema, que lo colocó fuertemente en la agenda y que explica también en parte su triunfo. Explica porque muchísimo de los que lo votaron no eran radicales, y en ese momento obviamente no eran alfonsinistas. Pero dime, en la Pero- provincia de Buenos Aires, y esto nos tocó aprenderlo, le digo nos a Matilde y la miro en complicidad, porque hicimos campañas juntas, ella me acompañaba. Cuando yo competí en la provincia de Buenos Aires, si no hubiera habido voto peronista, que por una cuestión ética votó por mí, yo no podía ganar. Y lo mismo ocurrió en ese momento por Alfonsín. ¿Quién imaginaba que Armendáriz, el doctor Exactamente. Armendáriz, excelente persona, pero que no estaba preparado para ser gobernador, iba a ser gobernador? Pugliese no lo hubiera dejado No, estar no, ahí, no. de haber imaginado que ganaban en la provincia de Buenos Aires. Seguro. El otro hecho a destacar, o por lo menos que a mí me impactó, era la visión que tenía Alfonsín respecto a las relaciones entre los países de la América Latina. Eso. Para Alfonsín era un tema que había que colocar en la agenda. No nos olvidemos que estábamos todavía la Guerra Fría era el telón de fondo de la política internacional. Claro. Fue la que trajo la sangre acá. En Exactamente. Europa se jugó de pico nomás. Exactamente. Acá se jugó con la sangre de nuestra gente, ¿no? Todavía existían regímenes autoritarios en toda América Latina. En Centroamérica se estaban todavía desarrollando procesos de lucha armada con intervención norteamericana, El Salvador, Nicaragua, Honduras, El Salvador. Nicaragua. Salvador, claro. En Brasil todavía existía la dictadura. ¿La dictadura? Claro, la idea de Alfonsín era que América Latina necesitaba construir un nuevo sistema de relaciones, y que había que construir lazos de confianza. Para Alfonsín los lazos de confianza eran importantes. Y para no extenderme mucho, recordemos que la Argentina entra a su etapa democrática con el tema de Beagle sin resolver. Así Estaba es. ahí, que casi nos lleva también a un conflicto armado Bueno, con los chilenos, ¿no? En un momento dado, las fuerzas durante la dictadura
se estaban preparando ya para cruzar la frontera con Chile. Correcto. Se Exacto. vino el Papa, acuérdense. Sí, sí, sí. En la relación con Brasil, ese gigante de América Latina que era muy importante, había una desconfianza mutua, esta idea de que alguno de los dos era el hegemón de América Latina. Claro. Era la Alemania de Europa. Exacto. Alfonsín entendía que esa desconfianza había que eliminarla, había que construir un lazo de confianza, que lo lleva después con Sarney al tratado nuclear para que claro, y después al Mercosur. O sea, eso Alfonsín lo coloca en la agenda y va definiendo después lo que es su política internacional. Eso a mí me impactó mucho porque no era fácil en ese momento, donde Estados Unidos, su patio trasero, como se decía, lo manejaba con un dedo. Claro, no era fácil, sobre todo para un país como Argentina, que además no era, era en el concierto de América Latina. Era una experiencia totalmente novedosa. Para un hombre como era Alfonsín, que no venía de un pro norteamericanismo, No. por sus posiciones No. políticas, ¿no? Entonces, bueno, seguí un poquito vos con el... ¿Qué digo? ¿Qué decís? A mí me interesaba, ¿Qué querés? a ver, va, María Matilde, te tiro Pablo, una punta. que joven, una no, punta. es que Pablo, que joven, ayuden. Ayuden. ¿Cómo era la correlación de fuerzas hacia adentro del radicalismo y el proceso, digamos, por el cual Alfonsín termina liderando el partido y siendo candidato en 1983? ¿Con quién pugnaba hacia adentro del partido? Bueno, para los más jóvenes que no Claro. se acuerdan, hubo una elección interna Exacto. que fue famosa, porque, bueno, Ricardo de eso sabe mucho más que yo. Una elección interna donde compitió con De la Rúa, Con De yo la me Rúa, estoy equivocando, que era la línea, ¿cómo era? Ya ni me acuerdo. La de Balbín, que era la Sí, vieja claro, el línea viejo balvinismo. el viejo balvinismo, y lo mató, arrasó. ¿Quién mató a quién? Perdón, a Alfonsina de la Ah. Rúa. Y fue un éxito increíble. Yo creo que todo ese proceso, que también fue algo muy novedoso, que yo creo que incluso Alfonsín convence, entre comillas, a Cafiero para que Cafiero haga un partido del peronismo. Yo creo que eso es un gran aporte que después Eso se pierde. después de la derrota. Sí, no, después, sí. Pero siempre yo creo que hubo ahí... Déjame que te incorpore algo. Sí, A ver, dale. Sí, porque me voy, si no... No. Alfonsín había creado una línea interna que se llamaba Renovación y Cambio. Exacto. Había articulado una fuerte relación con la juventud, que en ese momento tenía un peso grande. La coordinadora, que después eran sus escuderos. Además que venían con el freno en la boca todos los jóvenes que no podían hacer claro. política hace años. Exactamente. Muchos de esos jóvenes, algunos de ellos en algún momento también estuvieron tentados a pasar A la a la fuerza. lucha armada. ¿Cómo no? Cosa que Alfonsín los convenció de que eso era una locura, que ese era un camino que llevaba Destinado a nada. a nada. Y después Alfonsín tenía una agenda y había descifrado correctamente el momento histórico. Y la juventud, Claro. no nos olvidemos que el partido había estado hibernado. Cuando se abre, Alfonsín emerge porque había tomado posiciones claras, el tema Malvinas. Eso le dio a Alfonsín derecho humano, un liderazgo ético dentro del partido, lo que era muy difícil de cuestionar, porque no había ningún otro líder. Yo me acuerdo que Contín, que dirigía la comisión, no sabía cómo manejar. ¿Querés que te cuente Contín estaba en contra de que Alfonsín se ¿Querés hiciera que te cargo cuente de... una Sí, anécdota por de favor. Contín? Destaco la posición de su hijo absolutamente diferente, votó contra la ley de obediencia debida después. Pero Contín papá, que nunca me voy a olvidar, tenía una nariz muy larga y pinchuda, fuimos a verlo cuando había un documento que ya no me acuerdo por qué, porque firmábamos, pero le pedíamos, cada vez más políticos se animaban a firmar, nos estábamos acercando ya a esta salida democrática. Y habíamos sido un miembro de Madres, Elida Galetti, una persona de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, una persona del movimiento ecuménico, alguien de Abuelas, que no me acuerdo ya quién, y yo. Era toda una delegación fuerte de lo que eran los organismos tradicionales, ¿no? Claro. Y el encabezado de firmas, porque siempre la firma más notoria que teníamos era Raúl Alfonsín. Y después venían otras firmas que, bueno,
no eran del mismo nivel, pero era lo que teníamos. Entonces, se pedía justamente el tema de la justicia. Y Contín lo miró y dijo, frunciendo la nariz, cual si pinchara, sí, ese Raulito siempre en esas cosas, sí, Raulito siempre en esas cosas. Bueno, ¿te imaginas el mote que le quedó a ese señor entre nosotros? Pincha. Bueno, y y yo me acuerdo que me trencé en una discusión con él, porque él empezó a hablar de un monstruo que si lo acosábamos, el monstruo eran los militares, Claro. y Claro. iba a salir de nuevo de la cueva. Sí. Entonces yo le dije que podía ser que se comieran los traidores. Fue fuerte Clarito. en Sí, ese sí, momento, muy ¿no? fuerte. Y bueno, nos levantamos. Y el de la Liga, que era el Partido Comunista, que siempre querían argumentar, empezó, pero doctor, no sé qué, a querer argumentar. Yo dije, yo por mí, a que esta discusión se acabó, adiós, que les vaya bien, esta firma no viene. Y nos fuimos. Nunca se lo pude reclamar al señor Contín, pero tengo que separar la actitud de Contín hijo, ¿no? Que fue diputado. Te puedo agregar un dato. Además, en ese momento los partidos se abren a la afiliación, Claro. Claro. porque venían de una hibernación total. Y ahí sí, el liderazgo ético de Alfonsín, Se la afilió. postura de Alfonsín frente a la guerra perdida después por los militares, frente a los derechos humanos, convoca porque la verdad Se una afilió, multitud de gente que sí. se afilió al partido Solo para votar. en solo la para interna. votarlo en la interna, para garantizar que Alfonsín fuera el candidato. Entonces, esto es lo que digo, redondeando, le da a Alfonsín la posibilidad de un triunfo dentro del Partido Radical contra la vieja y secta. de No marcar- los abandonamos acá, no los No, abandonamos, María Matilde. Solo por unos segundos les decimos hasta luego la tanda y seguimos. Exacto.